con 45 minutos por jugar y las Chivas con un hombre menos tras la expulsión del rumano Alex Sotinka. Sotinka sí sale del primer tiempo por un cabezazo e inicia el segundo tiempo. Sí, señor, nos quedan 45 minutos de diversión a través de ESPN, el líder mundial en deportes, con el bombardero del Bronx. Giovanni Savarese y Richard Méndez. De taco la dejaba Mendoza hacia el pasillo derecho. Aquí está subiendo Marsh. La dejaban por el medio. Kliestan, que ahora trata de unirse más por el cerrojo allí en la zona de volantes. Jesse Marsh. Kliestan al frente. Trató de darse la vuelta a Galindo. Otra vez Kliestan. Jesse Marsh. David Beckham con todo para rechazar la pelota. Atención que arranca Carlos Pavón. Ya la regaló, la tiene Francisco Mendoza. Jesse Marsh, que tiene una cuenta pendiente todavía con Beckham. Y pareciera también que en esta trifulca del primer tiempo salió Harms y están 10 contra 10. Así que bueno, atentos a esa decisión del árbitro, que pareciera haberle dado también tarjeta roja al jugador del Galaxy. Ingresó Roberts y fue de la cancha Edson Bodel. Era la lógica, que expulsaran también a Harmsy. La pelota fue larga. Randolph tratando de contener a Michael Galindo. Aquí está el cubano. Se le fue la pelota. Y pareciera que entra Roberts por Bodel y juega como defensa. Y en ese mismo cambio, Xavier va a entrar donde estaba jugando Harmsy, en la media cancha, acompañando a Beckham. Así que ambos equipos con 10 jugadores. Apenas se va a cumplir el segundo minuto de esta parte final. En las estadísticas, mucho más ofensivo fue Chivas y USA durante el primer tiempo. Galindo, que se quedó esperando en el medio. Nunca le llegó la pelota. Ya la maneja Randolph. Llegaba Pavón, que la perdió, mostrando también el codo. Carlitos Pavón, el ex Real España en el fútbol hondureño. Celaya, Napoli. Vaya, y lo veníamos conversando, ¿no? Se ha dado el lujo de jugar con grandes futbolistas a lo largo de toda su carrera. Algo que pocos en el mundo, ni siendo argentinos o brasileños, el lujo que se ha dado Carlitos Pavón, siendo hondureño. Jugar ahora con Beckham, pero antes de eso también le había tocado, ¿no? Butragueño, Mitchell, Félix Hernández. el Gato Hernández, claro. No nos podemos olvidar también. Excelente jugador Félix. Por el medio está Marsh, la tocó, levantó Mendoza. Atención que se abre la cancha con Kliestan. Aguantó, la puso arriba. No pudo Razov. Yo creo que tenía que tirarle de primera Razov. Razov trató de controlarla, ahí se le va muy larga, la idea fue buena. De repente también no se esperaba la pelota o ese centro. La dejaba Marsh. Otra vez Kliestan, aquí la pisa. Frente a la presión de Abel Xavier, se dio la vuelta Razov. Pasó de largo la pelota que ya la va levantando Joe Cannon. Joe Cannon, que tuvo un excelente primer tiempo y salvó todo para el equipo de Galaxy. And Razov, 33 años, está en su 12ª temporada en la Major League Soccer. Atención con esta para Michael Galindo, va el cubano, ¡Oh! El remate de Michael Galindo. Se lamenta. Terminó ancha la trayectoria del balón. Aquí estaba el primero para Chivas. Qué buena delantera tiene Chivas. Muy bien Galindo acá buscando el palo opuesto, pero nuevamente se le va con externo hacia afuera. Ha tratado de buscar ese palo externo ya varias veces y no le ha podido conectar bien. Le sucedió igualito que en el primer tiempo. Exactamente. Pero dos excelentes delanteros que tiene el Chivas, tanto Ante Razov como Galindo. Razov, que es uno de los... tiene 104 goles en la Major League Soccer. Uno de los 3 jugadores que ha pasado los 100 goles en la Major League Soccer. Los otros son Jaime Moreno, disculpa. Y uno retirado también, que es el técnico del equipo del Real Salt Lake City. Bueno, Jaime Moreno lo consiguió hace muy poco y se convirtió en el máximo realizador de la Major League Soccer. 109 goles. Vaya, se dice rapidito, pero mire que hay que jugar y correr y meter pierna para hacerlo. Desde el 96.
Buena pelota de Razov, la tiene Galindo, engancha dentro del área, va Galindo, tiro de esquina que va a levantar Chivas USA. 0-0, 5 minutos ya de la parte final. Ahora sí, llegaron a 4 tiros de esquina los de Chivas, va el nuevo servicio en el área. La pelota que quedaba con Kobe Jones. Beckham que ya trata de desprenderse por la banda izquierda. Vuelve Kobe. Largo balón que interceptaba la pierna de Cleestan. La jugaba Thomas. Arranca Lawson Bong. Bonita pelota. Bien estaba el cerrojo. Buscaba camino otra vez Razov. Se le fue ancho en el remate. Y aquí parecía fuera de juego y sin duda que estaba fuera de juego. Pero estaba para meterla igualito, estaba para hacer el gol. Ahí estaba para pegarle un jugador, como estamos hablando, que hace muchos goles y en esta oportunidad trata de buscar el palo opuesto y pasa rozando el palo, aunque era fuera de juego. Acomoda Joe Cannon. Hoy no ha tenido necesidad por lo menos de salir. Si hay cosa que le debe dar temor a Frank Jalop es cuando hay aquellas pelotas que son para el arquero. Esas, en ese momento que el arquero tiene que saltar y decir mía, voy. E ir a buscar la pelota. Ahí es donde ha fallado Joe Cannon. Sí, no se ha visto muy bien en esa salida que bien mencionas. Pero el día de hoy ha sido un buen partido para él porque ha logrado salir bien y salvar su meta. En los mano a mano, sí señor, ha ganado Joe Cannon. Esto es tiro de esquina. Y levantará el Galaxy. Aquí está Preki Radosavljevic. Excelente jugador, ex jugador del Kansas City. También llegó a jugar con algunos otros equipos en la Major League Soccer. Hizo bastantes goles y con creo la que llegó a jugar con la selección norteamericana. También recordamos el gol que hizo Brasil también en una Copa de Oro. Exactamente. Pese a haber nacido en Belgrado, en Serbia, pero nacionalizado estadounidense. Estuvo en el Mundial también de Francia con la selección de Estados Unidos. Nos acercamos a los 8 minutos de este segundo tiempo. Las miradas sobre David Beckham. En el fondo ya levantaba Claudio Suárez. Beris hasta el fondo. Mike Randolph. Me parece que ha armado una línea de 3 en el fondo el Galaxy. No, tienen todavía los 4 jugadores. Están jugando Randolph, Beris, Roberts y Klein. Y ataca con Randolph ahora el Galaxy. La dejó Randolph en corto. No llega a Kobe. La bajaba Abel Xavier. Solo que Xavier se ha convertido prácticamente en posición de 5, pero con doble función porque está volviendo. Está regresando también, pero está más al lado de Beckham en esta oportunidad. Vamos a ver qué puede hacer Kyle Martino, que se abre paso. Quiere aguantar Kyle Martino. Le quedó a David. Otra vez con Beckham. Cerca estuvo para el Galaxy. Y qué bien Beckham en esta oportunidad. Trató de pegarle buscando el primer palo con efecto. Y agarró mucha curva, pero estaba Guzmán también cubriendo muy bien la portería. Bien la presión también de Mendoza para obligar a que le pegara el primer palo. Claro, y obligarlo a que le pegue, y no solamente el primer palo, que le pegue incómodo. 52 millas por hora, ese último remate de David Beckham. Aquí arrancó Michael Galindo. A Galindo, engancha Galindo. Esto es tiro de esquina, están solicitando. La pelota parece que había pegado a Abel Xavier, aunque creo que no se lo otorgan. No lo otorgaron, pero para mí sí hubo tiro de esquina también. Totalmente de acuerdo con usted. Y es peligroso Galindo cuando toma la pelota y va 1 contra 1. Es muy rápido y es muy temible. Él busca siempre ese 1 contra 1 y muchas veces se encara hacia adentro para buscar el disparo, ya que le pega muy bien. No lo ha logrado hacer en este partido, ya que las veces que le ha pegado de externo hacia afuera, pero sigue buscándolo todavía. Aquí hubo
Carga sobre Carlos Pavón. Ahí está, en efecto, a Hamsi lo expulsaron. Ahí está la pelota larga en el área, sin problema está Brad Guzan. Más difícil ahora porque el único jugador que tiene adelante es Pavón, el equipo del Galaxy. Va subiendo Von, que se ha convertido en lateral por derecha. Aquí la perdía Clestan. Marsh. No se quiso enredar la vida y fue con Thomas, el ex Dallas, que ya dejó con Francisco Mendoza. Sigue Mendoza. ¿Qué le pasó a Chris Klein? Que cuando fue a rechazar parecía desbaratarse. Aquí está calentando, estirando, mejor dicho, Landon Donovan. Si se prepara, seguramente va a ingresar en este partido. Lo necesita su equipo. Y la tiene Beckham. Atención con esta, ya la recibió Kyle Martino, bonita pelota, se abre paso, Chris Klein. Va Klein, la pide Pavón, decide la individual, sigue Klein. Primero Pérez y después Mendoza, es lateral para el Galaxy. Y se lanzó en el ataque Klein, un mediocampista que está jugando sacrificado como lateral. No es extranjero al ataque y ahí se comienza a animar. La recibió David Beckham. Quiere abrirse, paso, lo perseguía Marsh, juega Pavón, la dejó en el área, buscaba Martino, bien lo hace Guzan. La idea de Pavón era buena, pero el pase no salió como deseaba. Seguramente Cal Martino saldrá por Donovan. Creo que pudiera ser el cambio más seguro. That's right, Dave. It's been a long 24 hours for Chivas USA's Jonathan Bornstein and the Galaxy's Landon Donovan and David Beckham, of course. Y se habla sobre Bornstein y Landon Donovan, que ha sido un día muy largo para ellos dos. Para Beckham también. Tuvieron que viajar luego que jugaron con su selección el día de ayer y ataca Chivas. Aquí está la pelota, Galindo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Chivas USA, ha marcado Michael Galindo, el cubano, y asuma 9 goles en la liga. El cubano aprovechó el error de la saga del Galaxy, el error de Veres en la salida de Joe Cannon. Le cayó en los pies a este jugador talentoso y no perdonó en esta oportunidad. 1-0 para el Chivas. 9 goles para el cubano. Lo había intentado bastante, pero aquí Giovanni. Error garrafal de Veres. Cannon saliendo, se confía pensando que la va a despejar. Y ahí aprovecha el delantero que no falla en esta ocasión. Bueno, ese es el trabajo de un delantero y esto puede servir didáctico para los niños, ¿eh? Nunca hay que dejar de correr la trayectoria del balón hasta que salga o se detenga. Así lo hizo Michael Galindo. Un buen principio para todo niño que quiera jugar al fútbol. Se equivoca el defensa y él estaba en la posición para ir a rematar. Es otro delantero que se olvida de la jugada, que da por descontado que la va a despejar el defensa. No sigue la trayectoria y se pierde la oportunidad del gol. Es que ahí es donde se hacen muchos los goles. Y en mi carrera, muchos de los goles también fue por eso, porque yo creí siempre que el error del defensa o que iba a picar un poco más larga, y siempre creyendo y buscando la pelota, ahí se convierte en muchos goles. Cambio ahora para el Galaxy. Vamos a ver qué va a hacer Donovan. Sin duda alguna ahora Frangelo tras el error de Veris y el buen gol de Galindo en definición. Tiene que apretar. La primera pelota de Donovan va a un costado y es lateral para Chivas USA, que lo está ganando 1-0. Ingresó Nagamura, se fue Razov. También cambio en el ataque de Chivas USA. Y veremos si Donovan va como mediocampista derecho ofensivo o si va a acompañar a Pavón adelante, teniendo solamente 3 mediocampistas con Beckham, Xavier y por otro lado Cal Martino. Infracción sobre Landon Donovan. 1-0 está ganando Chivas en el superclásico californiano.
Y exactamente eso es lo que va a hacer el equipo del Galaxy. Va a tener 3 mediocampistas, seguramente podrían subir también a Klein hacia adelante y ahí le pega Beckham en esta falta. La puso a ras de hierba David Beckham, juega Abel Xavier, de regreso con el inglés. A esperar por compañía es Landon Donovan el que se muestra. Tiene que correrla con Randolph. Por ese pasillo, Kyle Martino, Donovan y Martino se equivoca. Recoge Marsh, la tiene ya para arrancar y correr con ella. Sasha Kliestan abajo. Y aquí hay Kyle amarilla. Martino es para amarilla. Y Martino, un jugador talentoso, de muy buena técnica, muy buena velocidad, pero nunca logra convencer. Jugador que todavía se está esperando, que dicen que iba a tener un buen futuro, pero ese futuro nunca ha llegado para encontrarlo. Y aquí hace una falta buscando de repente la pelota, pero entra muy fuerte y se consigue la tarjeta amarilla. Está en cancha el brasileño Paulo Nagamura. En sustitución de Razov. Retira un delantero para colocar un volante de vocación ofensiva también el brasileño. Hacia atrás ya la jugaba Beris. Inteligente la movida de Preki para tratar de aguantar un poco más el partido. Están ganando 1-0. Dejan solamente a Galindo, que es rápido, puede mantener la pelota, pero está mejor formado defensivamente. Es que ahora lo que le interesa a Preki es justamente poblar esa zona de volantes. Ya Frank Yelov hizo ciertos movimientos para tratar de empujar más gente hacia el otro lado de la cancha. Y hay que tratar de frenar un poco el juego. Y con alguien, como es el caso de Nagamura, que sabe amarrar la pelota un poquitico, como buen brasileño. La amarra, la entrega bien, la suelta bien, la entrega redondita, como decimos. Por allí puede meter en aprietos, pero vamos a ver esta primero con Kyle Martino. Martino decidió la más difícil, hacer un autopase sin espacio y sin llevar la velocidad de empuje. La idea era buena, pero no le sale la jugada. Y aquí arrancó Francisco Mendoza. Klein que la echó fuera. Y pareciera que ya ahora lo que quiere es tener todavía una línea de 4 atrás. Pero ahora los 3 mediocampistas, seguramente Beckham por el lado derecho, Xavier central, Kyle Martino por la izquierda. Delante de ellos estaría Donovan y un poquito más arriba juega todavía Pavón. Veremos si le da resultado al Galaxy este cambio táctico que presenta ahora. 1-0 lo están ganando las Chivas. USA. Kliestan que jugó atrás. De primera jugó Marsh. Ya la soltaba Claudio Suárez. Le están dando toque al Galaxy en sus narices. Por el medio, aquí viene Marsh. Encontró a Abel Xavier, mejor estuvo Kyle Martino. Landon Donovan que va esperando arriba, va el pelotazo largo, está adelantado Landon Donovan. Buena idea de Beckham, buen movimiento de Donovan, un poco acelerado y quedan fuera de juego. Pero te voy a decir algo, si el Galaxy no cambia a 3 defensas y pone uno más en la media cancha, le va a ser difícil recuperar porque se ve que los toques del Chivas están encontrando siempre un jugador libre y va a llegar un momento donde Beckham, Xavier se van a cansar y no van a correr más. Así que tiene que ir sin duda a una línea de 3 en la fase defensiva. 10 contra 10. Lo está ganando Chivas USA con el gol de este hombre, el cubano Michael Galindo. Kliestan que jugó atrás. Ahí podía ser mal saque también, ¿eh? Sí. Kliestan ya entregaba con March. Abriendo espacio, ya soltaba Orlando Pérez. Está suelto Mendoza. Arranca Mendoza. La regaló. Abel Xavier ya soltaba el portugués. De regreso la pelota de Xavar Thomas. Y esta victoria, si termina así, para el equipo de Chivas seguramente le dificultará muchísimo al Galaxy para sumar los puntos necesarios. Aquí se viene Kyle Martino. Llegaba para perder la pelota, la recuperó y jugó con Randolph. Abel Xavier a tirarla de cambio. Se aparta Beckham para que la pelota le llegue a Klein. David Beckham apunta y pone este pase sobre la frontal. Primero Thomas.
Nadie viene a apretar en los rebotes que deje Chivas allí en la frontal. Las segundas pelotas en los rebotes está haciendo un mejor trabajo el Chivas y ahí es donde está recuperando la tranquilidad del partido. Cuando usted trata de meter pelotas a la espalda de los defensores, usted tiene que estar atento de que si se la van a rechazar, la van a dejar cortita cerca de la frontal del área. Ahí no hay nadie del Galaxy. Miguel Martino, ni Landon Donovan, que está todavía de volante hacia el ataque. Todavía justificamos que no esté Carlos Pavón porque es el único delantero que tiene de momento en la plantilla que está sobre el campo. Pero es como dicen muchos técnicos, los partidos se ganan en los rebotes. Si no ganan los rebotes, se dificulta mucho más poder mantener la pelota. Sino que se lo pregunten a Galindo, que cogió aquella pelota de rebote en el cuerpo de Beris para clavarles el 1-0. ¡Qué regalito! ¡Ay, Martino! Lo pararon rapidito. Esto es tiro libre y otra vez Beckham para poner la pelota sobre el área y buscar un remate. Es un poco lejos la falta, pero le pudiera pegar también al arco de ahí Beckham. Y juega rápido. Beckham la dejó complicadita. Llegaba Martino, la tiene Abel Xavier. Chris Klein la pide por derecha. Beckham está por el medio. Beckham, la pelota es larga, domina bien de pecho Orlando Pérez. Muy bien Pérez en la cobertura y en la subida de Klein. Randolph. El despeje fue espantoso, pero estaba Beckham por allí. Pérez y Beckham. Suelta David por el medio. Donovan con Xavier. Levantó el portugués. La pelota de largo pasó. Que ya la controla Lozonbong. Está bien parado el Chivas atrás y no está dando espacio al equipo del Galaxy. Michael Galindo. Bien Galindo. Mejor todavía Randolph. Beckham. Xavier. Y una de las cosas que no vimos más este segundo tiempo fueron esas pataditas que se vieron en el primer tiempo. Mucho mejor el ritmo, más fluido en este segundo tiempo y seguramente un mejor fútbol. Beckham de primera para Landon Donovan. Pavón que llegó, la tira por izquierda y llega Randolph. Aquí va Randolph a buscar enseñar el servicio al segundo palo. Un poco más y se le clava adentro. Hay tiro de esquina, la mandó sobre la última línea Mendoza. Buena idea de Randolph, pasada al segundo palo. Ahí no pudo aparecer un jugador del Galaxy, pero buen trabajo también del Chivas para tener muchos números dentro del área para no dejar espacios a los delanteros del Galaxy. Se cobró sin consecuencia, la ganó Kyle Martino. Hubo mano de Michael Galindo en las narices del árbitro, no dice nada. Ahí tenía que haberla pitado el árbitro y hubiera sido una falta interesante para Beckham. Además que estaba frontal y no muy lejos del área. Chris Klein ya la hizo en corto con Abel Xavier. Quedan 22 minutos. Hace el agregado. Esto sigue 1-0 arriba. Lo gana Chivas, que abre el camino con Mendoza. Arrancó para Galindo, va el segundo. ¡Gol! Para Michael Galindo. ¡Qué forma de abrir la cancha! Se la dieron a Mendoza. La entregó con Galindo y la mandó a guardar. Y el cubano le pega por segunda vez al Galaxy. Excelente la definición. Una calma, espera. Primero, muy buena triangulación entre varios jugadores ahí del equipo del Chivas. Luego, Galindo espera que le salga Joe Cannon y con tranquilidad se la pone al otro palo. Excelente el gol del cubano. Y ahí Mendoza le dice, este partido está acabado. Todavía queda mucho tiempo por jugar, pero está difícil para el Galaxy. Y otra vez la toma el peligroso Galindo. Marsh abriendo la cancha, se presta todo para que toque y toque y toque Chivas. Es que va a ser difícil para los tres mediocampistas poder recuperar tanto terreno. Si no sube un lateral de la defensa y juegan a tres atrás, va a ser difícil.
En esa ocasión Klein había subido apenas, dejaron el espacio porque la mentalidad de los otros defensas todavía mantenerse central, y ahí fue donde entró la jugada y donde entró Mendoza. Hay Randolph, bonito enganche, va Randolph, se abre paso, no pasa nada tampoco. Aquí está Jesse March. Ahí hizo rápido Cleston, March y Randolph. Da la impresión que ya se agota de tanto correr por ese pasillo izquierdo y venir chocando con la misma pared. Todos los centros de Randolph desde la izquierda, todos los enganches que hace, llegan ahí hasta la frontal del área, no pasa nada. Se ha intentado, pero muy bien parada la saga del equipo de Chivas. Abel Xavier ya encontró a Randolph. Por el medio está Landon Donovan esperando como estatua porque no le llega. Ahora sí fue a buscar el Martino. Mendoza, atención que este arranca siempre la contra. Galindo expira por derecha, se le dieron al cubano. Aikel Galindo con Mendoza. Otra vez Francisco Mendoza. Y bien, interesante, ¿eh? Y bien Galindo, que está bajando mucho a recibir pelota. Mendoza, que se viene al centro también para seguir combinando. Y vea todos los toques que ha metido Chivas ahorita y regresan la pelota. Es lo que decimos. Se presta el partido para que hagan eso. Para que hagan correr a los jugadores del Galaxy. Inteligente lo que está haciendo el Chivas, pero se presta también por el espacio que le está dejando el Galaxy en el medio del campo. Y se prepara Ramón Núñez ahora para entrar. Y Alan Gordon también, que iba a esperar a Frank Hielo para tener otro atacante. Esos son los cambios. Y va aplaudido por los fanáticos de Chivas USA. Michael Galindo. Y Núñez va a ingresar. Jugador que fue cambiado del Dallas. Tuvo un conflicto con el técnico Monroe y decidieron hacer el cambio y vuelve el Chivas a atacar. Y ya el primero en hacerla fue Ramón Núñez con Mendoza. De vuelta para Ramoncito Núñez. La va pidiendo Cleston por derecha. Aquí está Núñez. Núñez que la quiere poner. Por poco lo hace el solo. Esto es tiro de esquina. Y Joe Cannon se molesta. No puede ser que nadie le quite la pelota cuando entra en el área y lo dejen llegar hasta el lado del arco. Y la primera pelota que tocó el hondureño ya creó problemas. Núñez muy bien, este joven talentoso que ahora juega para el Chivas USA. Va a cobrar Sancha Cleston. Está listo Cleston, ya la puso. Cortó primero Beris. Y la pelota es para Francisco Mendoza. Uy, qué bien, dejó atrás a Beckham. Por el medio también subía Suárez. A ver qué puede hacer, inventarse el Osombón. Aquí están. Bond. Lo viene a presionar Randolph. Encontró el camino. Va Osombón. Quedaba la pelota por el medio. Aguantaron mal tiro. Voladito el de Nagamura. Y cuando atacan bien organizados los del Chivas, tratando de mantener posesión de pelota hasta que consigan un espacio y ahí tratar de pegarle. Aguantó Kyle Martino, Alan Gordon el que llegaba. Landon Donovan. Mike Randolph. Landon Donovan. Perdía Pavón. Pero el problema del Galaxy no es de tener delanteros arriba, es también de traslado de pelota. Para poder trasladar la pelota, para poder tener tránsito en la zona de volantes, tienes que tener la pelota, que es elemento básico en el fútbol. La pelota es de Chivas. Y tiene jugadores suficientemente capaces de controlar la pelota en el medio del campo. Lo que pasa es que están más preocupados en tener que correr y cubrir espacio porque son muy pocos, son solo 3 mediocampistas y esto hace que se agoten y no puedan jugar con claridad. Con la entrada de Alan Gordon también se va hacia adelante y Donovan baja un poco más a cubrir el sector izquierdo donde estaba jugando Kyle Martino. Y a tratar de hacer labor de enganche, labor de volanteo. También se ha agotado Beckham, luce agotado, luce exhausto también Landon Donovan. Mike Randolph le tiró al arco, pero no con mucha fortuna.
No parecía centro, parecía que le fue a tirar directo. Es de esos centros que se van hacia el arco. Pregúntenle a Alemania, que ya le han hecho goles así en mundiales. Aquí llegaba primero Mendoza. Beckham que lo trata de estorbar. Finalmente, Radguzan. Muy bueno el trabajo de Mendoza el día de hoy, no solamente en la fase ofensiva, sino también en la defensiva. Ha recuperado pelotas y ha dado las pelotas de gol también. Si no, pregúntale a Inglaterra también. Algunos dicen que Ronaldinho fue a tirar un centro en la Copa del Mundo, usted recuerda, y terminó saliéndole un golazo. Otros dicen que sí, que fue a tirarle al arco. Le pegó muy bien, pero como entró esa pelota, muy difícil también. El arquero no era muy bajito de Inglaterra, Vamos a ver esta. Por el medio está llegando Landon Donovan. Arrancó Donovan. No va a llegar Alan Gordon. Le habían tirado un ladrillo. La idea era buena de Donovan, pero el pase muy duro para Gordon. Llegó con dominio incómodo sobre la pelota Landon Donovan. Y bueno, el otro cambio. A ingresar Fernández. Jason Hernández, el jugador del Metro Stars. Mientras vemos el primer gol aquí de Galindo, el error de Beris. Y el gol número 9 para el cubano. La triangulación excelente y la definición mucho mejor para darle el 2-0 a este partido, y con su poquito de cumbia o son, como lo quieran llamar ustedes ahí. Ahí está la figura del partido. Michael Galindo, 10 goles en 18 partidos. Ya le diríamos por quién entró Jason Hernández también. Jugador central, defensor. Veremos cómo modifica ahora el sistema del Chivas. Clifton. March. También le favoreció Chivas, que ganó protagonismo. Clifton en la zona de volantes. Por el medio, atención, esta parece buena. ¡Ah! Por poco vuelven a vacunar ahora con Ramón Núñez. Entró muy bien a Ramón Núñez, jugador joven, descendiente de hondureños. David Beckham. Bombazos van, bombazos vienen cada vez que la tiene Beckham. Lo hizo bien Landon Donovan en recoger un poco esperando el rebote. Alan Gordon. Thomas. Lateral para el Galaxy. Y bueno, en esta campaña los líderes en anotaciones. Claro, Luciano Emilio, el brasileño, con 14, 12 para Eddie Johnson, al igual que Juan Pablo Ángel, pero ya vemos a Michael Galindo con 10. Ha tenido muy buena campaña esta primera campaña en la Major League Soccer para Galindo. Pudiera ser una de las revelaciones sin duda de este campeonato, también con Luciano Emilio. Ahí está en primer plano el jugador cubano. Y jugaba el año pasado con el Seattle Sanders de la USA, y el golazo de Cuauhtémoc Blanco. El gol de la semana, sin duda alguna. Vez se da vuelta, la deja botar una vez. ¡Toma! Adentro. Sí, Eddie Pope le da un poco de espacio, pero señores, para meterla ahí tiene que tener talento. Hay que saberle pegar, y le pegó como los dioses. Ya juega Gabriel Xavier. 11:30 para que se cumpla el tiempo reglamentario. Landon Donovan estiró la pelota, va a llegar Randolph, va a colgar el centro. Guzan de puños antes que Gordon. Y hubo carga frente al arquero, que se molesta con Alan Gordon, va a decirle unas cuantas cosas. ¿Para qué se molesta si fue totalmente un choque normal? Alan Gordon, que va a buscar la pelota, y ahí los dos chocan justamente buscando el balón. Así que bueno, no sé qué se está enojando el arquero. También es cuestión de enfriar un poco el partido. A veces los arqueros también quieren que los árbitros los protejan más de lo debido, y seguramente eso es lo que le está pidiendo acá al árbitro. Mire que yo siempre jugué de arquero y no le tire la familia. Claro, como delantero tengo que ir en contra, Claro. Ya la
jugó Ramón Núñez de primera. Cleston que fue atrás. Thomas. Bong. En el medio Marsh que no llega. Ganaba Gordon. En cortico le quedó a Abel Xavier. Landon Donovan. Por derecha. Se atreve a subir. Klein. La perdía y quedó de largo Beckham con la corrida que se mandó y no le llegó la pelota. Abel Xavier. Randolph con problemas para dominar. Presionado por Bond. 2-0 lo gana Chivas USA en el clásico californiano. Y el cambio de Jason Hernández fue por el Emperador Suárez por la misma posición de central. Ahí está Robert sacando el centro para conseguir un tiro de esquina. A levantar David Beckham. El servicio de David. El remate de Landon. Debajo del arco. La han sacado. Se ha salvado Chivas USA. Y aquí se viene la contra con Ramón Núñez. Arrancó Ramoncito Núñez. Ya llegaba en posición adelantada. Esa pelota sobre Cleston. Y si no me equivoco, Orlando Pérez es el que salva ahí a su equipo. El cabezazo de Donovan y la salvada en la raya ya cuando Guzmán estaba abatido. Aquí vemos la repetición y fue Nagamura, el brasileño. Nagamura, el brasileño, que estaba bien parado ahí en el palo. Y a veces dice, que al arquero que no le gusta poner jugadores en los palos, y ahí se ve cómo es necesario tener a alguien ahí. Es obligatorio, tanto en el primero como en el segundo palo. Es obligatorio. El Milan cuando juega no pone nadie ahí. Bueno, igual que hay arqueros que cuando le van a patear un tiro libre de mediana distancia, abren la barrera. La dejaron pasar, no alcanzaba Gordon. Mendoza que ya sale jugando. Es más, de arqueros que hacen aquello en el tiro libre. Uno que ya no está, que solía hacerlo, José Luis Chilaver. Cuando estaba casi a los 3/4, no tan cerca del área, lo hacía en los últimos años de su carrera. Y el otro que le copiaba, el que siempre trataba de hacer lo mismo que hacía Chilaver, Rafael Dudamel. También recordamos aquella Copa Libertadores que se enfrentó el Maracaibo contra Vélez. Aquí está Alan Gordon. La pelota ya quedaba con Mike Randolph. Claro, porque Dudamel sabía que los tiros libres los iba a patear Chilaver y ya sabía cómo le pegaba. Y no quería que le taparan nada del ángulo. Y Chilaver igual con Dudamel, sabía que él era el que iba a patear y sabía cómo lo hacía. Claro, porque algunos tienen como referencia la barrera y es por eso también que le gusta es sacarla para quitarle esa referencia y un poco desubicarlos cuando cobran la falta. Claro está, aquí va jugando David Beckham. La domina Mendoza. Qué juegazo se ha mandado hoy Francisco Mendoza. Y Beckham se ve ya que se va hacia el costado derecho, cansado del viaje, del partido de ayer, de haber corrido tanto en este partido. El equipo de Chivas mucho mejor estructurado en la cancha y aprovechando los contragolpes que seguramente pueden herir nuevamente al Galaxy. Era de esperarse que se iba a agotar. Ya ha jugado casi todo el partido, o sea, está para jugar todo el partido. 7 minutos lo que queda para que Beckham cumpla 90 minutos en cancha de un día para otro. Increíble. Después también de un viaje el cual seguramente habrá durado alrededor de 7 horas. 7 horas como mínimo, porque estamos hablando de que llegó hacia Los Ángeles. Y no es que en un viaje de avión, por muy primera clase que sea, no es que va a estar viajando montado en un jacuzzi. No, señor. Igual se cansa, igual se siente las piernas entumecidas. Es la altura, también uno se infla más y eso pega sin duda. 2-0 lo está ganando Chivas USA con 6 minutos por jugarse del tiempo reglamentario. La levantó largo Brad Guzan. Recoge Beris. ¿Cómo cambia un partido con el error de un solo hombre en una jugada? Hay un quiebre radical. Porque el segundo gol es producto precisamente del marcador, de una contra que se arma. Pero el primero es de un error
en un despeje de un defensor central con una pelota que bien ha podido bajarla y dominarla. No ir a reventar y a reventar para estrellársela en el cuerpo. Levantó Beckham, de puño sacó Guzan. Ya salvaba Kliestan. Y arranca otra vez Ramoncito Núñez. Y entró muy bien Núñez en este partido, dándole la tranquilidad a su equipo. Buena pelota, va Nagamura, se le va larga. Sí, Nagamura también que se anima, los frescos, los que recién entraron, son los que comienzan a atacar también del equipo de Chivas. Y como dijiste, sí, un error de Beris complicó totalmente el partido para el Galaxy, pero a mi juicio estaba bien reventarla ahí, ya que tenía un jugador por detrás, pero uno no falla una pelota tan fácil como esa. Beckham. Poco menos de 5 minutos restan para llegar a los 90. Beris. Mike Randolph. No encuentra camino para distribuir juego. Tienen que cambiarla sobre la derecha. Aquí estaba el rechazo de Nagamura. La bajó Francisco Mendoza. Por el medio, Kliestan. Da la impresión que la expulsión de Sotinka le hizo mucho bien a Chivas. Digo esto porque al tirar a Bond hacia la derecha, a cubrir como lateral, que no se proyectaba al ataque porque es un hombre de zona de volante, es un hombre barredor, cortador de juego, ha sido más defensivo. Por allí ha logrado controlar un poco las arremetidas de Mike Randolph. Pero la mejor ganancia que sacaron es que Kliestan ha pasado a la zona de volantes a mandar en el juego y a conseguir una sociedad perfecta con Francisco Mendoza. Ahí está también la ganancia que veo de quedarse con un hombre menos. Si es que eso se le puede llamar ganancia, pero sí en cuanto a crecimiento de juego, cuando el rival también se queda con un jugador menos. Yo voy más allá de eso y digo que mejor fue la expulsión de Harmsey, que le abrió ese hueco en el medio de la cancha al equipo del Galaxy, donde ahí se pudieron conectar los jugadores que tú bien mencionaste por el cambio y la salida de Sotinga. Así que esa es la lectura, fue mejor de parte del técnico Pecky que de Franchelo. Sin duda, porque también ahora se cansa David Beckham de haber corrido tanto en la media cancha y siempre recibe la pelota el Chivas y es peligroso cuando se lanza al ataque. Aquí está justamente Kliestan, tremenda pelota, arrancó Ramón Núñez, la piden por izquierda, va Kliestan y el tercero, la dejó y el tercero es de Mendoza. ¡Gol! Faltaba Francisco Mendoza, llegó para ponerle la guinda al pastel. Es el 3-0 para Chivas. Bien por el jalisqueño, bien por el de Guadalajara. 3-0 gana Chivas USA. Y lo estábamos diciendo que en otro ataque seguramente los iban a matar otra vez porque se veía que el equipo subía bien, se lanzaba al ataque y aquí la tranquilidad de Mendoza, que ha tenido un excelente partido y ya desde antes dijo, este partido se terminó y él mismo se aseguró que fuera así. Es lo que le faltaba nada más por así a Mendoza. 2 goles de Michael Galindo, figura del partido por sus 2 goles, por ser el que se encargó en poner la inscripción en la lápida, pero también por Francisco Mendoza, que se cansó de generar fútbol en esa zona de volantes, de adueñarse de esa franja izquierda en la parte ancha del terreno. A la hora, como decíamos, poner la guinda al pastel. Y aquí pueden amonestar a Landon Donovan. Sí, muestra su frustración, su nerviosismo y le podían sacar la tarjeta amarilla. El superclásico tiene sabor latino. Sí, señor. Sabor latino en el superclásico. Lo ha ganado Chivas con 2 goles cubanos y otro mexicano. También algo que hay que estar claro. Cuando usted necesita refrescar un equipo, apretar, está bien que Landon Donovan es una gran figura, es un ícono del fútbol en los Estados Unidos. Es el mejor jugador en la actualidad que hay, nacido en Estados Unidos. Pero si usted va a refrescar, no va a traer un jugador que viene de jugarse un partido hace 24 horas en Suecia. Y la prueba está que el que jugó ayer para el Chivas, que es Bornstein, no entró al campo. Está descansando en la banca, esperando para jugar el fin de semana.
En cambio, Yalop... Mire. Beckham está cojeando un poco. ¿Y para qué lo va a aguantar más? Va a ser claro, para salir ahora a un minuto. 3 cambios, ya hicieron los 3 cambios, pero ¿para qué lo va a hacer llegar hasta estas alturas? No pensó en cambiarlo. No se puede esperar que se tenga una pelota de tiro libre y te la ponga para el gol. Lo hicieron correr mucho, solamente 3 en la media cancha. Fue un error de Yalop, sin duda. Ya está soltando Ramón Núñez, otra vez con Francisco. Paco Mendoza. Aguanta el jalisqueño, claro, que corran ellos detrás de la pelota, es lo que pensará Mendoza. Y aquí termina con Ole este partido. Hay goleada en el Home Depot Center. 3-0 lo gana Chivas sobre Galaxy. Ya recoge la pelota Ramón Núñez. Mendoza que la aguanta, dejó con Núñez y amagó para que se recogiera Roberts. Sube Bon. Por el medio, atención que está buscando para la carrera, está adelantado. Sí, señor. Apenitas adelantado y cuidado que podía haber sido otro gol aquí casi al final del partido. Sí, señor, con Paulo Nagamura. Este es un partido que, más allá de que tengas que cumplir los minutos que se perdieron en el segundo tiempo, pero con el marcador no hay que alargar tanto. La levantaba Langurdon. Primero el despeje que fue a buscar, bueno, con manitos de mantequilla también, pues que le limaron las uñas al gato. Tiro de esquina. Ya había salido la pelota, pero de todas maneras tenía que verla contenido ahí. Y bien Jason Hernández también para cubrir en ese centro. Atención. Pavón tiene que estar dentro del área. ¿Qué hace cobrando el tiro de esquina? Se de los mejores rematadores aéreos. Qué regalo. Nadie fue a apretar esa pelota allí en la frontal del área. La despejó de puño Kusan, pero ha podido tomarla. Enganchó Randolph, la puso Randolph, no llega Gordon. La ganaba Clistan. Ha salido otra vez, como de costumbre. No me parece película vieja. Todas la juegan con Mendoza. Y ha corrido muchísimo Mendoza el día de hoy y no se ve cansado. Y ahí se ve la cara de dolor y frustración de Beckham. Pero es que antes de tenerlo así, es preferible que abandone la cancha total. Ya estamos perdiendo 3-0, dirá David Beckham. Déjenme salir y me quedo afuera. Randolph que la pone. Me parece también delicada esa situación de poner a jugar a alguien que viene recuperándose de una lesión. Juega 90 minutos con su selección en una fecha FIFA. Y después llega y 24 horas después está jugando otra vez. Y no solo eso, tuvo que atravesar el Atlántico para poder hacerlo. Es que el problema también, la expectativa, todo. Estaba la esperanza de que jugara en este partido, en este superclásico. Y esa presión hace que tenga que salir de aquí Xavier, que todavía con honor, con orgullo trata de recuperar una pelota. Pero han podido, no sé, está bien que salga de titular, pero no haberlo desperdiciado esos 3 cambios. Porque a la final tampoco te produjeron nada, ni Gordon, ni Troy Roberts te pudo aportar gran cosa. Y Landon Donovan tampoco. El daño se lo están haciendo al jugador. Aquí se termina esto. El superclásico californiano lo ha ganado Chivas USA. 3-0 y David Beckham cumplió con 180 minutos de un día para otro. Y Chivas superior en este partido, no solo en el resultado, sino también en lo demostrado. Como superior estuvo en ese ataque Michael Galindo, el cubano. Vacunó por partida doble el otro. Este jovencito, el jalisquiño, Francisco Mendoza. Para una goleada de 3-0. Le han pintado y le han hinchado la cara al Galaxy de Frank Yelop, que terminó con 10 hombres al igual.